Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de The Long Play Cast. Somos Paco Trujillo y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a hablar de la película de Caught Stealing o Atrapado Robando, como le pusieron en español latinoamericano. Bien. O en español de España, que le pusieron Bala Perdida. No. Así es, mal. Lo hicieron de nuevo. Maldita sea. Pues es la película más nueva de Darren Aronofsky. ¿Cierto? Bueno, digo eso y no sé cuándo están escuchando esto. Tal vez lo estén escuchando en el futuro. Qué loco. Tal vez en el pasado. No es cierto. Pero pues digo, es este director, me atrevería a decir legendario, ¿no? Que ha hecho películas como Mother, Black Swan, The Whale, etc., ¿no? Un repertorio de películas extraordinario. Y pues es interesante ver qué hacen esos directores hoy en día, ¿no? Que hacen con sus películas y todo esto. Claro. Por ahí he visto unas opiniones medio mixtas, a ver qué opinamos nosotros, ¿verdad, Lauro? Pero pues, ¿qué te pareció Caught Stealing? A mí me gustó, la verdad es que está padre. Creo que es una película que tiene un muy buen ritmo y que tiene una historia interesante de seguir viendo. Creo que tiene una tonalidad y un ritmo algo errático, que si bien creo que su fortaleza a veces también viene siendo un poco su debilidad, como que a veces es demasiado, pero igual me gusta la historia. Se me hace interesante ver lo que va a pasar y cuál va a ser como la conclusión que hay aquí, o ver cómo se está desarrollando el personaje principal. Creo que Austin Butler sigue demostrando que es uno de los grandes actores ahorita. Y digo, la verdad es que el elenco, casi todos del elenco también son bastante buenos. Creo que vale la pena hablar de cada uno de ellos, pero digo, Austin Butler siendo el principal, creo que vale la pena ahí destacar su papel, porque pues viene siendo el que más sale y todo. Pero sí, la verdad es que la disfruté. Sí, fíjate que a mí me encantó la película. Me gustó bastante. Fue de esas veces que voy a entrar a redes sociales a ver qué dicen de esta película, y me sorprendió ver que no era de que glowing, ¿no? Que no era, porque a mí me encantó, me gusta mucho el arco de los personajes, sobre todo el del personaje de Austin Butler. Creo que tiene un arco muy, muy bueno en esta película. Creo que tiene un mensaje muy claro y muy bueno, y lo que dices de que la película puede ser un poco estresante o te altera, ¿no? De ciertas maneras. Creo que eso es completamente voluntario, es parte de la película, ¿verdad? Es como ir a una película de miedo y de que por qué hay monstruos o lo que sea, ¿no? O sea, creo que es muy buena en mantenerte muy picado con lo que está sucediendo a lo largo de la película. Por ahí, digo, para mí no es un problema ni nada, pero al ser una película de crimen, que es algo que yo no me esperaba, tiene algo de violencia y un poco mórbida y cadáveres y cosas así, ¿verdad? Ahí tal vez sea algo a notar para la gente que nos escucha, claro. ¿Verdad? Puede ser ahí una observación de que sé que incomoda a algunas personas eso, pero a mí me encantó, la verdad. Sí, la verdad es que es bastante violenta. Si no estás como acostumbrado a eso, sí puede ser algo sorpresivo. Sobre todo porque yo no vi mucho de esta película cuanto a trailers y cosas así. Sí recuerdo haber visto pues un par de trailers, pero no recuerdo que haya algo que me haya llamado la atención en cuanto a que me dijera cómo iba a ser el tono, o inclusive bits de la historia o la historia en general. De hecho, no recuerdo muy bien si sabía. Entonces entré bastante fresco, y pues todas esas cosas sí fueron sorpresivas, porque pues no sabía necesariamente a dónde iba a ir la película. Y también creo que es una película diferente para Darren Aronofsky por ahí, porque sus películas suelen tener esta tonalidad un poco mucho más dramática, mucho más como de un estudio de algún personaje como dañado psicológicamente de cierta manera. Y aquí más bien el principal es el más normal, y todos los demás que están a su alrededor son los que están ahí medio loquillos, digo, sin spoilear nada en este momento. Digo, el principal también tiene sus cosas como buen personaje, creo yo. O sea, tiene ahí sus
cosas que explorar y sus fallas y todo, pero siento que es bastante más normal que lo que serían otros personajes de Darren Aronofsky, y también la tonalidad, porque suelen ser como te digo, más dramáticas, más en cuanto a la psicología interna de los personajes, y aquí es bastante de acción, que digo, también hay la exploración de la psicología y todo, pero creo que está muy emparejada con esta violencia, con estas escenas erráticas. Hay mucho de correr ahí. El Austin Butler hace su mejor Tom Cruise corriendo en varias escenas. Entonces creo que es algo diferente para Darren Aronofsky. Sí, es algo muy diferente para él. Creo que eso es lo que es clave. Yo no me esperaba mucho el tipo de película que iba a ser cuando estaba viendo el tráiler, ¿no? Y luego de que Aronofsky es como, oh, esto es muy diferente para él, ¿no? Y la verdad es que procuré saber muy poco más de la película. Es algo que a mí me gusta hacer, como he platicado en otros episodios por ahí, ¿no? Pero sí, eso que mencionas de que es un estudio de personaje, yo sí creo que sigue siéndolo, pero es muy diferente, porque normalmente las películas de él suelen ser dramas o a lo mejor tienen tintes de terror psicológico, lo dentro que se pueden meter en la psicología del personaje, ¿no? Aquí, pues al enfocarse más en, como dices, la acción, porque es una película de crimen, ¿verdad? Y como tintes de comedia oscura, entonces termina siendo algo muy diferente, pero hecho con un expertise, pues el mismo expertise, ¿no? De contar historias que tiene Aronofsky. Entonces creo que es algo muy, muy padre que haya decidido hacer esta película él. Sí, está interesante porque es ahí un emparejamiento interesante. Sí, porque sus otras películas hasta pueden llegar al terror corporal, y no me refiero a como de una manera sobrenatural o de monstruos o algo por el estilo. Siempre es en el marco de lo más real posible, pero sus personajes como que siempre se llevan al límite de una manera u otra, ya sea como con algo normal o con sustancias o con algo que se hagan en el cuerpo de manera muy extrema. Ahí tiene varias películas que tratan mucho ese tema, entonces sí llega a ser algo distinto, y aquí es más como un trauma que tiene el personaje. De hecho, eso a lo mejor es de los puntos débiles para mí, en donde yo pensé que iba a tratarse un poquito más sobre eso en el personaje principal. Me hubiera gustado ver un poquito más sobre eso, porque siento que se quedó un poquito en el fondo, como un quirk del personaje más que un arco principal. Digo, al final hay un pequeño payoff que no me encantó, como tal vez el mensaje o no sé, por ahí. Pero sí, yo pensé que nos íbamos a adentrar un poquito más al personaje, fíjate. Eso sí, me estaba esperando otra cosa. Fíjate que a mí me gustó cómo lo hicieron. Y es un poquito spoilery, pero es porque te vas dando cuenta junto al personaje que él no estaba aceptando responsabilidad de las cosas. Entonces siento que es de esas cosas que si la vuelves a ver, vas a ver esas cosas con otro lente. Siento que es una película que voy a necesitar volver a ver. No, a lo mejor no en el cine, hay varias cosas que ver ahorita, afortunadamente, pero a lo mejor cuando esté en streaming o en físico, lo que sea, darle otra vista sabiendo lo que sucede más adelante en la película, porque me quedé con la cosa de, ok, entonces de este lado es de donde venían las acciones del personaje, que pues se me hizo interesante, y creo que es algo que a lo mejor y vale la pena que vean, que si la gente va a ver la película, que lo hagan con ese ojo abierto, ¿no? De ok, voy a ver por dónde van las cosas aquí. Claro, sí, porque el personaje sí tenía muchas fallas. Digo, de hecho, todos los personajes, yo creo, en general no son buenas personas. Bueno, tal vez haya uno por ahí, el de Zoe Kravitz, maybe, pero no, realmente ninguno es así como que, un modelo a seguir. Sí, no es un modelo a seguir, pero no hace nada malo ella. Sí, o sea, esa es la cosa, ¿no? Pero pues los otros sí son bastante malos en cuanto a las cosas que hacen y sus acciones y todo. El mismo Austin Butler también creo que cae en eso. Hank se llama su personaje, pero pues él, obviamente, al ser el principal, vemos un poquito más del trasfondo de todas las cosas y del dónde viene
eso y todo. Y pues está interesante. Digo, la película se trata de este trope tal vez de que la persona estaba en el lugar indicado, en el lugar menos indicado, en el momento no indicado, para que todas las cosas cayeran ahí, como hemos estado diciendo, y ver lo que la historia nos tiene para nosotros, ver los dominós caer, ¿no? Uno sobre otro, o ver esta torre de naipes caer, y lo interesante que es ver todas esas partes y decir de que, ok, no creo que las cosas puedan empeorar de aquí, ¿verdad? Pero no, sí pueden empeorar y siguen empeorando, y pues está interesante porque estás muy atento a las cosas que pueden pasar, y luego también hay personajes que sabes que en algún momento van a ser un poco más relevantes y todavía no han llegado a la historia, y es de que, ay, qué momento va a salir ese personaje y o va a arreglar todo o lo va a empeorar, y pues ahí estamos viendo lo que pasa, ¿no? Sí, es una película muy interesante porque siento que puede caer en unos tropes y no lo hace, que son los tropes de la comedia de errores o de y luego pasa esto y luego pasa esto y luego pasa esto. Sí logra conectar todo de una manera muy elegante, a pesar de que es caos puro de repente la película. Sí. Que creo que es algo muy difícil de manejar, que todo se sienta que nos lleva hacia la misma dirección, ¿verdad? Creo que eso es algo que la película hace muy bien y que muy fácilmente pudo haber sido un problema. Digo, no quisiera echarle más hate a, por ejemplo, la película de Last Jedi, pero esa sí es una película que es mucho de y luego pasa esto, y luego pasa esto, y luego pasa esto, que es como una especie de comedia de errores, ¿verdad? Okay. O sea, quiero dar un ejemplo que se me vino a la mente ahorita, que es ese tipo de película, ¿no? Y siento que esta película es mucho de que va en una secuencia lineal, a pesar de que las piezas no se vean de esa manera en un momento, ¿verdad? Sí, es que, o sea, sí tiene sentido las cosas que pasan las unas con las otras, y la secuencia de eventos que vemos en la película definitivamente tienen sentido por el tipo de personajes que son, porque son personajes demasiado impredecibles, demasiado erráticos, demasiado caóticos. O sea, yo lo que creo que puede llegar a pasar es de que son demasiados los personajes caóticos que, o sea, al final de cuentas, el caos lo explicas con eso, ¿no? De que no, pues es que estos están locos. Obviamente pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento de la historia. Y tiene sentido porque, pues sí, o sea, la mayoría son de que o son matones o son de algún tipo de mafiosos, entre ellos o de entre otros. Entonces, la explicación puede ser muy sencilla en de que no, pues es que se enojó por cualquier tontería y hizo una acción muy errática. Y es que no, pues sí. Pero, y ese tipo de cosas siguen pasando en la película, en donde pasa otra cosa muy sorprendente, algún giro en la historia que es explicado por estos personajes que están bastante locos, bastante zafados, bastante no en sus cabales. Sí, más que nada son personas que son insensibles de maneras similares. Creo que a lo mejor caótico es una palabra muy de que quiere decir ser caótico, ¿no? Pero son muy insensibles a que se les hace muy fácil amenazar a alguien o torturarlo o matar o lo que sea por el estilo de vida que llevan, ¿no? Creo que eso es básicamente el problema que tienen como personas, todos esos personajes, ¿no? Que hay unos rusos ahí que son unos matones y ahí tienes pues al que está loco y al que está más loco, ¿no? Y luego tienes a unos hermanos ahí judíos, ¿no? Que judíos también son pues unos mafiosos, y pues uno está un poco más loco que el otro y así, ¿no? O sea, sí hay un poco de eso, pero porque pues justamente una parte de la trama es que varias mafias están buscando lo mismo, ¿no? Y es de que pues ahí es donde se hace todo el caos mayormente. Claro, sí, y digo, también está el personaje de Matt Smith, que es un inglés ahí que también es bastante insensible e impredecible de las cosas que pueden pasar. Bueno, tal vez no impredecible, porque puedo predecir que van a hacer algún tipo de acto violento o que no les va a importar el deshacerse de alguien o romper cosas. Aunque siento que en el caso de él, por algunas cosas que hace, es más bien un poco idiota.
Muy idiota, sí. Más que los otros personajes, porque salvo tal vez uno de los rusos. Pues en general, creo que están en general bastante idiotas con muchas cosas que hacen, como de... Siento que a veces sí era como que la solución era nada más hacer esto en vez de complicarnos las cosas y sale un poquito complicado para que la historia siga continuando, pero sí, definitivamente el de Matt Smith es bastante idiota. Sí, digo, un personaje que desde que vi en el tráiler que lo interpretaba Bad Bunny me preocupaba y dije, mira, tal vez Aronofsky lo sepa usar, ¿verdad? Y sí lo sabe usar en el sentido de que sale poco en la película. Sí. Pero, wow, qué mal actor es Bad Bunny. Sí, ese es otro de los puntos débiles de la película, creo yo, que sí le baja ahí sus puntitos, porque es un personaje muy importante, a pesar de que salga poco, que sí creo que es un acierto ahí, no sé si de Aronofsky o del guión ya estaba así diseñado, pero sí, la verdad es que sí es de que, qué mala onda, porque todo lo demás que está alrededor de él es bastante bueno. O sea, las escenas que tiene ahí con Austin Butler, que es muy bueno en esta película, o con los otros rusos ahí, son bastante buenas las escenas, pero Bad Bunny deja mucho que desear y como que sí, creo que intenta hacer algo ahí como diferentillo, algún personaje medio incómodo, estos tipos de mafiosos que están como más desquiciados en el sentido de cómo hablan y cómo se presentan, más que las acciones que hacen, pero la verdad es que no le sale al pobre Benito. Y digo, la verdad es que en lo único bueno que lo he visto es en Saturday Night Live. Creo que tiene ahí unos sketches bastante chistosos con Pedro Pascal y otros por ahí. Pero sí sé cuál dices. En las películas que ha salido, la verdad es que no. Y no sé quién es el que está intentando hacer a Bad Bunny un actor. No sé si es Sony, porque pues esta película es de Sony y Sony había intentado hacer este spin-off de Spider-Man del muerto con Bad Bunny. No sé si son ellos los que lo están empujando, pero pues dejen de empujarlo, ¿no? Él está muy bien haciendo su música y todo, vende conciertos, o sea, no necesita estar en este carril de la actuación. Sí, no todos necesitan ser un Renaissance Man, ¿verdad? No todos son un Childish Gambino. Claro. No a todos se les da. Y no hay nada de malo con eso, pero ya dejen de meterlo en donde no va, ¿verdad? Sí. Y o no sé, digo, y si es alguna pasión de él, pues unas clasecillas o más práctica ahí por algo, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. Sí hemos visto a gente que empezó en otra cosa y que se hacen actores y mejoran con el tiempo, ¿verdad? De ahí se ha hablado mucho, por ejemplo, de John Cena recientemente, ¿verdad? Sí. Que se puede, pero pues... Claro. Hay que echarle ganas, ¿no? Digo, el mismo Rock, todavía no vemos la película que se supone que The Rock va a hacer ahí su gran cambio actoral, pero pues sí, de que se puede, se puede. Se puede. Pero bueno, ahí creo que ese es la piedra en el arroz que sí voy a darte 100% de la película. Esa sí es de que, no, güey, o sea, sí te saca un poco lo cómico que es, lo mal que actúa. Sí. Está de que yikes. Sí, porque pues no te lo tomas en serio, porque pues él es un líder ahí mafioso puertorriqueño y no es como que intimide mucho. O sea, digo, puedes ver sus acciones y cómo controla a estos otros rusos y las cosas que le dice a Hank. Y es como de, ok, yo entiendo que se supone que es intimidante y todo, pero como está actuando, pues no me comunica eso. Es Bad Bunny recordando unas líneas que le dieron hace ratito, ¿no? Sí, básicamente. Así es como se siente la escena, unos diálogos. Pero sí, digo, fuera de eso, creo que el resto del elenco es muy bueno. Matt Smith haciendo un personaje muy diferente para él, por ejemplo. Y le quedó muy chido. La verdad es que es un personaje muy extraño el que le dieron. Es básicamente culpa de él todo lo que sucede. Sí. Porque es pues dealer inglés, ¿no? Que se muere su papá y se tiene que ir del país a ver a su papá en su lecho de muerte, ¿no? Sí. Y deja encargado al personaje de Austin Butler, a Hank, que es su vecino, de su gato, ¿verdad? Lo deja encargado ahí que lo cuide. Sí. E inexplicablemente eso es lo que provoca todo, ¿no? De que llegan estos rusos primero y que están buscando
una especie de llave o algo por el estilo y le preguntan al personaje de Hank. Hank dice, es que yo no tengo idea, ¿no? O sea, y llega una detective y es de que, oye, algo que hayan estado buscando, te dio algo, ¿no? Además de que cuidaras el gato y que pues no tengo idea, ¿no? Y digo, no quiero spoilear al menos todavía la película tal vez, no sé si sea ya momento, pero creo que es algo... 20 minutos. Ya tenemos 20 minutos. Entonces, pues sí, digo, ahí pues se da cuenta que sí tiene la llave después de todo, ¿verdad? Ahí con, pues ya spoilers, pero que ahí en la arena del gato, ¿verdad? Ahí que dejó con una popó de plástico, ahí adentro dejó una llave y es de que, ¿qué pedo? Y, o sea, sí está bien loco como terminó siendo cierto que sí le había dado la llave, pero no lo había hecho con su consentimiento o su conocimiento, ¿verdad? Entonces se vuelve todavía más complicado de que espera, es que sí la tenía entonces y la voy a buscar y todo eso, ¿no? Sí, estaba bien loco cómo transcurren ahí los eventos. Digo, la verdad es que como consejo de vida de que nunca se le hagas de pedo a unos mafiosos rusos por más que estén haciendo cosas ahí con tu vecino, porque aparte es de que pues tú ni tienes nada que ver, ¿para qué se le haces de pedo a estos rusos que están buscando a tu vecino? Probablemente anda metido en cosas raras, el güey se veía muy extraño, como que no creo que sea buena idea relacionarte con ese tipo de personas, pero pues Hank ahí comete ese error y pues la paga bastante caro. Eso es pues algo, no diré que bueno, pero pues vemos las consecuencias de sus acciones, ¿no? De sus errores, de cometer ese error de meterse con ellos. Y sí, parece que de hecho ni siquiera le había dejado la llave a él, como que dijo que no esperaba que se fuera a encontrar la popó de plástico. O sea, realmente como que no se la había dejado. Y digo, eso también me queda claro porque lo que tenía guardado ahí con la llave era mucho dinero. Y pues no sé si realmente no sabía cuál era la relación de el personaje de Matt Smith y Austin Butler en cuanto a que tanta confianza se tenían como para que le dejara eso y todo. Pero pues creo que no tanta, porque sale que él ni siquiera sabía a qué se dedicaba. Sí, exacto. ¿No? O sea, eran vecinos, ¿no? Y ya. Sí, o sea, Hank básicamente se encontró la llave más que se la dejara el personaje de Matt Smith, pero pues cuando la encuentra no sabía que esto iba a ser muy importante para los mafiosos y pues se pone borracho después de que no podía tomar porque los rusos le sacaron ahí el hígado o el hígado, ¿no? Algo le hacen al hígado y ya no podía tomar, pero pues él sigue tomando porque es básicamente alcohólico y se le olvida que le pasó un riñón. El riñón, uno de los riñones ahí, y ya no podía tomar, pero él, como buen alcohólico, recae en eso y pierde la llave ahí en esa aventura y después lo amenazan y todo, pero pues le pasa de todo. Ahí también otro error, ¿no? Recaer en el alcohol, creo que es un mensaje bastante claro en cuanto a no hacerlo. Sí, es que el mensaje que tiene la película, al menos con el personaje de Hank, es el ser responsable de tus acciones. Y sí. Y es algo que siento que por ahí puede haber algo, por ejemplo, con que él ya tenía muy maltratado a lo mejor sus riñones por el alcohol y le echaba la culpa al destino de este accidente que tuvo en el auto, ¿verdad? Y que perdió a su amigo y en vez de afrontarlo fue como que no, pues fue algo que me sucedió, cuando fue algo que de alguna manera él en un accidente, pues él hizo, ¿no? Accidentalmente. Claro. Entonces se me hace muy interesante cómo él recontextualiza todo como la fatalidad, como cosas que le pasan, pero al mismo tiempo él pudo haber actuado diferente en casi todas esas situaciones. Mencionas lo del alcohol, mencionas lo de los rusos, ¿verdad? Creo que ese es básicamente el mensaje de la película, donde él activamente hace estas cosas, pero te las presenta como un error o más bien como una causa de fuerza mayor, un accidente, ¿no? O algo por el estilo, cuando realmente él tuvo mano en eso. Y se me hace interesante porque siento que te transmite de que no, claro, no fue tu culpa que te pasara eso, ¿verdad? O sea, como que es interesante cómo te hace Coco Wash el personaje y la película te dice, no, él estaba mal. Y de verdad está interesante. Sí.
Sí, o sea, definitivamente puedes ver cómo todo recae en él. O sea, desde ese accidente en donde estaban tomando en el carro, no tenían cinturón en el carro y por eso sale volando el amigo y todo. O sea, claramente eran sus acciones. Creo que está muy claro desde el principio de la película que es completamente él y que no es algo como del destino. Realmente no sé si él lo aprendiera o no. Creo que al final lo utiliza como a su favor, como en un tipo de venganza ahí con los judíos y todo, pero no sé si le haya quedado muy claro que el alcohol, el enfrentarse a estas personas, el no pues cuidarse o no ver por sus seres queridos le causó todas estas cosas. No sé si a él particularmente le quedó muy claro. Entiendo que la película nos da este mensaje de que lo que él hizo estuvo mal y fue completamente su culpa, pero sí no sé si él lo haya aprendido. Yo sí lo creo porque tiene una llamada por teléfono con su mamá. Sí. Donde le dice de que es que yo ya me doy cuenta que estas cosas que pasaron fueron por mi culpa. También lo de mi amigo fue mi culpa. Y dice, y de hecho, el hecho de que yo haya procesado eso como algo que me pasó a mí en vez de algo que le pasó a él también. O sea, él tuvo una madurez ahí al final de la película. Que, pues, creo sí, pero sí, pero se refiere al accidente, no a las cosas que le pasaron en la historia de la película. O sea, siento que está hablando, o sea, sí, definitivamente debió haber procesado eso de otra manera y debió haber aprendido eso, pero creo que está como 2 pasos atrás en lo que está hablando. Está hablando de cosas que pasaron hace mucho, no lo que ha estado pasando en este momento. No sé si se responsabiliza. Por ejemplo, cuando está hablando con la detective, ¿verdad? Digo, hemos hablado muy poco de su personaje de Zoe Kravitz, ¿no? Yvonne. De Zoe Kravitz. Pues ella pues es la novia de él al inicio de la película, ¿no? Digo, asumiendo que ya son los spoilers y todo eso, pues entre que los están buscando mafiosos y todo eso, pues aparece muerta en su departamento, va a la comisaría y esta detective lo está entrevistando y él dice, es que debía haber hecho lo que ella me dijo. Por no escucharla, ella fue la que la llevó, pero, o sea, siento que ahí fue como que la primera vez que él ya dice, ¿sabes qué? Yo debí haber actuado diferente. Y creo que de ahí en adelante es donde empieza a tener ese cambio de ideología. Es que justo después de eso sigue haciendo cosas bastante cuestionables con los judíos, sigue haciendo cosas bastante cuestionables con los rusos, porque por ejemplo, cuando llega el personaje de Matt Smith, como que todavía siento que está actuando de manera muy tonta en cuanto a con quién se va y todo eso. Siento que no lo ha aprendido del todo. Y luego para mí el hecho de que cuando se da cuenta que realmente fueron los judíos los que mataron a Zoe Kravitz y el que él quiera vengarse de ellos, se me hace otra vez otra acción mala en cuanto a que, primero que nada, utiliza el accidente, o sea, como de repiten las acciones de, ok, no tienen cinturón de seguridad, voy a hacer lo mismo para chocar. O sea, como que usa ese trauma después para vengarse de unas personas y luego mata a unas personas, lo cual, pues él no sabe qué otros judíos hay en esa mafia que lo vayan a perseguir. O sea, sigue haciendo para mí cosas que lo van a poder perjudicar a él y a sus seres queridos. ¿Qué tal si encuentran a su mamá y todo? Sí, digo, ahí sí yo creo que hay una diferencia entre tomar buenas acciones y responsabilizarte de tus acciones. Porque, por ejemplo, cuando tiene la llamada con su mamá, pues ahora él le dice o le da a entender que se va a meter a la boca del león, como dicen por ahí, a la cueva del león, donde dice, no, pues voy a afrontarlo de frente, voy a afrontar mis responsabilidades. No necesariamente van a ser buenas acciones las que va a hacer, pero creo que ese no era necesariamente el arco que tenía él en esta película. Creo que era más bien el de afrontar los problemas, el de hacerles frente, ¿no? Porque básicamente todo el tiempo él buscaba huir o buscaba, ya sea física o emocionalmente, de las cosas. Y pues, por ejemplo, es algo que le dice el personaje de Yvonne, ¿verdad? Que le dice, oye, pues es que pues, ocupo que me digas, ¿vamos en serio? O vas a hacer lo que haces, que es de que escabullirte, ¿no? O sea, entonces él está escapando de las relaciones serias, está escapando de responsabilizarse de por qué no fue un beisbolista profesional y responsabilizarse de cuidar al gato de su vecino, ¿verdad? O sea,
Todas esas cosas se me hace que contribuyen de diferentes maneras a la misma idea, ¿no? Sí, definitivamente están contribuyendo a la misma idea y sí, como que, pues sí, enfrenta las cosas de una manera de frente y de una manera como de ya aceptando que él hizo las cosas. Simplemente se me hace como que pues no está midiendo las consecuencias de sus acciones, que creo que también era algo importante. O sea, como de pues, el alcoholizarse, el enfrentarse a todas estas personas, también se trataba no solamente de enfrentar las cosas, porque pues de cierta manera antes como quiera enfrentaba las cosas de una manera muy tonta en cuanto a pelearse con los rusos, en cuanto a intentar hacer un trato con los judíos y todo. Seguía enfrentando las cosas no de la manera más inteligente. Después le dice a su mamá que ya lo iba a hacer como más de frente y más serio, pero después siento que las acciones que vemos en cuanto a cuando descubre que, por ejemplo, los judíos mataron a su novia, creo que pierde todo el control. Que digo, no estoy diciendo que yo no lo haría, o sea, es como que hasta lo justifico las acciones que hace en cuanto a que sí, se vuelve loco porque mataron a su novia, por supuesto, claro. Simplemente es como de, ok, pero estás consciente de que después de esto probablemente te van a perseguir las mafias y todo. No importa que te vayas a California con tu mamá y de hecho, o sea, muy irresponsable de decirle a su mamá de que sí, ya te puedes regresar a tu casa, ya se acabó todo. ¿Realmente se acabó todo? No lo sé. Siento que es bastante peligroso porque aparte también estaba inmiscuida la policía, que era el personaje de Regina King. ¿Quién no dice que hay una red mucho más grande de corrupción y de policías que vayan a buscarlo a él? O sea, se me hace como que no fue lo más inteligente el proceso de... Ok, fíjate que para propósitos de la película, a mí sí se me hizo que dejaron muy en claro que todos los que estuvieron involucrados se murieron, todos los que sabían que él estaba involucrado se murieron, ¿verdad? Digo, no es necesariamente lo más realista, pero sí creo que la película lo deja muy en claro, ¿eh? La verdad ahí no me quedó muy... A mí no me quedó ambigua esa parte. Interesante. Digo, esta película se trata, es de una serie de libros y creo que hay más libros en la saga. No sé de qué se traten los siguientes, pero a lo mejor ahí vemos una explicación de de que terminaron de estar inmiscuidos todos estos personajes y luego se trata como de algo totalmente diferente, o si pues quedaron cabos sueltos por ahí en la historia, ¿no? Pues mira, ya hablando de que si pueden hacer secuelas, la neta es que pues puede sacarte una secuela de cualquier cosa, ¿no? Puede sacar que tenían un tercer hermano los judíos, o que otro policía o lo que sea. Digo, la verdad es que son magos para hacer secuelas y no sé si en los libros hicieron eso. Puede ser. Pero para propósitos de esta película sí creo que es muy definitivo el escape y todo eso. Se me hace un poquito como Shawshank Redemption, el final, donde pues, se va en vez de a Zihuatanejo, aquí se va a Tulum, ¿verdad? Ahí. Pero sí, creo que está bastante. ¿Cómo decir? O sea, creo que tiene un arco muy, muy interesante la película aquí. Y por ahí estaba recordando también. Pues digo, el personaje de Hank básicamente va por una odisea, ¿no? Es lo que sucede aquí todo. Y no nada más en el sentido de que es una gran aventura, sino que también es como le sucede a Odiseo, ¿no? Que él es el único sobreviviente de la historia. Pues es similar también en ese sentido aquí. Eso se me hizo curioso. Sí, al final del día pues lo perdió todo por las acciones que tomó. Definitivamente pues creo que habría sido una historia mucho más fácil, entre comillas, el que el personaje principal se hubiera muerto, ¿no? De que pues no viviría con esa culpa de por vida de que muchas personas que él apreciaba o que él quería o que él conocía se murieron por culpa de sus acciones. Creo que eso también está interesante, verlo como algo muy definitivo de que ahí están completamente las consecuencias y va a tener que vivir con ellas. Y sí, está interesante de esa manera. Y también el final ahí en México con ¿cómo se llama? Tenoch Huerta, el cambio medio chistoso que lo usaran a él para
papel tan chiquito. Y también se me hizo interesante, o sea, supongo que la lección ahí es de que, ok, ya no está obsesionado con el béisbol, o sea, ya no lo va a sobreponer entre otras cosas, o ya no va a seguir este sueño del béisbol, porque ahí al final tenemos esta escena en donde por alguna razón la única cosa que se veía en esta tele ahí en México era el béisbol, pero él apaga como de no, ya cambié, ya soy alguien diferente. No sentí que, por ejemplo, su obsesión con el béisbol fuera algo como tan peligroso en su persona como para que el olvidarlo signifique madurez, pero creo que eso significa. Es que yo como lo veo es que más que sea un problema el ver el béisbol, ¿no? O lo que sea, era la carga que tenía emocional el béisbol para él. Por lo que le había pasado. O sea, él lo asociaba con el hubiera, con todas estas cosas, ¿no? En vez de verlo como un deporte o lo que sea. Digo, hay muchas cosas o muchas maneras muy tóxicas en las que la gente se proyecta en los deportes. Es un tema muy interesante. Y él tenía una particularmente tóxica, ¿no? En su vida. Pero sí, creo que era un símbolo más que de que el béisbol tiene algo malo, ¿no? O sea, creo que era más bien símbolo de... Sí, pero su trauma venía más con jugar el béisbol, no tanto con verlo. Que digo, sé que se supone que representa lo mismo, pero luego se me hizo interesante porque con la mamá siento que sí lo vemos el lado tóxico o el lado dañino de la obsesión que tenía con el béisbol. Digo, no por ser béisbol, simplemente fue la obsesión que escogieron. Pero cuando le estaba hablando por teléfono de que no, mamá, es que te tienes que ir a la casa porque es bien peligroso, y que la mamá le dice de que, oye, pero es que ¿dónde voy a ver el partido? De que, güey, vete a la casa, que me importa el maldito partido, desde que eso que en este momento, ¿no? Que creo que ahí él sí se da cuenta como de madres, o sea, mi mamá tiene un problema real con el béisbol y siempre se despedían de que go Giants, ¿no? Así es. Más de que te quiero, Giants, te amo, hablamos luego, es de que go Giants por primero literal. Que nada. Que digo, ok, su mamá era la que tenía el problema, él tenía el problema por no enfrentar este trauma que tenía del sueño de ser un beisbolista profesional y lo que causó y todo. Pero es que fíjate que ahí hay varias cosas en el trasfondo, porque es un trauma que la mamá le dio. Bueno, porque cuando tiene la entrevista en la comisaría, que dice, ay, ¿quién era tu coach? ¿Tu papá? No, de hecho mi mamá era mi coach. Y ves que está obsesionada con el béisbol y que lo ve, ¿verdad? Entonces dices, entonces viene de la mamá el trauma, ¿no? Y, o sea, sobre todo por él ser muy cercano a su mamá y todo. O sea, probablemente fue una forma de buscar su aprobación de niño y todo esto, ¿no? O sea, creo que se supone que iba a ir por la cosa, pero siento que estamos completando un poquito la historia porque creo que son cosas muy diferentes el estar obsesionado con ver un deporte y el estar obsesionado con jugar un deporte. Su mamá tenía esta obsesión por ver el deporte y él también, pero eso no le afectaba a él. El trauma que tenía él era por no haber conseguido ser profesional y el por estar en un accidente, bueno, lo que él consideraba un accidente que obviamente fue causado por su alcoholismo y por no tener cinturón de seguridad. Pero sí creo que son cosas que... Creo que la película erróneamente relaciona, pero son bastante diferentes, al menos en mi opinión y al menos con lo que veía en la película, porque él muchas veces disfrutaba de, no, es que al equipo le está yendo muy bien y ponía los partidos y todo eso. Y eso nunca fue algo malo para él en cuanto a que descuidara su relación o en cuanto a que se pusiera borracho porque perdió el equipo, que siento que son cosas bien fáciles que sí son problemas reales, cosas tóxicas que hay en el deporte. Más bien era por el accidente de no ser profesional y todo esto. Es que yo creo que ambas cosas son ciertas y es que hasta podrían no relacionarse. Podría ser el jugar béisbol y ver fútbol americano, ¿no? O sea, creo que ambas podrían ser, pero aquí sí tienen que ver porque la mamá es la que era la coach, ¿no? Y le marcaba y era básicamente de lo único que hablaba. O sea, está bien cañón la escena donde él despierta en el hospital acá de que, es que tengo que hablar con mi mamá y le marca y de que, sí, estoy bien, solo me siento mal. De que, ¿qué onda con el béisbol? ¿No? O sea,
sí está bien cañón, en mi opinión. No, es que la obsesión que tiene la mamá, por eso te digo, la mamá es la que tiene ese problema muy grande. Es que yo creo que pudo haber sido inculcado por la mamá en él, pero él también lo tiene, pero no le afecta en su vida. O sea, él nunca hubiera dicho eso de que no me puedo salir porque hay un partido. Y creo que eso, haber visto eso, que él dijera de que no, es que ahorita juegan los Giants, no puedo hacer esto, o de que le hubiera dicho a los rusos de que te doy la llave al rato, pero déjame ver el partido. Creo que eso, o relacionar, por ejemplo, que la mamá le hubiera dicho de que, oye, ya te arreglaste la rodilla, es que, ¿qué tal va tu carrera como beisbolista? Eso es como que el relacionar eso creo que hubiera arreglado ese problema que siento que están tan distantes, porque estoy muy de acuerdo contigo. Pudo haber sido ver fútbol americano, jugar béisbol, deporte del que sea o obsesión que sea, y hubiera sido como que sí, pues no tiene relación alguna, simplemente dio la casualidad que estuvieran, que fuera el mismo deporte, vaya. Es que, o sea, me refiero a que podría funcionar así como quiera esas dos cosas, pero yo sí creo que tiene que ver por el tema de la mamá que era la coach y todo eso, y que es que mi sueño era ser beisbolista. Muy seguramente sí tiene o sea, que ver te digo, ahí, es de que ¿no? O sea, lo estamos completando. Siento que no. Okay. La verdad no siento tanto eso, fíjate. Yo sí siento que la película ahí lo tiene, pero tal vez es porque tiene demasiadas piezas moviéndose que a lo mejor eso no se siente tanto en la película. Pero digo, es ahí. Es un tema, ¿no? Ahí la gente que esté viendo esto y que pues, la haya visto la película, ¿no? Pues díganos qué opinan, ¿no? En los comentarios ahí. Si yo estoy alucinando o Lauro es el que está alucinando. No sé cómo terminar esa frase. Pero bueno, el caso es que pues sí, ahí hay un tema con el béisbol, jugarlo y verlo, ¿no? Se me hizo divertido cómo utiliza en el estadio de béisbol de que hey, ese es un fan de los otros, de que está muy curado, claro. Porque sí, la gente se pone la camiseta muy cañón a veces. Y digo, a lo mejor ya estamos empezando a concluir el episodio, entonces hay un fun fact. Cuando llega a Tulum, que tienen esta tele Sony, obviamente, porque es una película producida por Sony, of course. Pero que es una Sony Triniton, que es algo curioso, es de que una de las plantas más grandes de Sony Triniton que hubo en el mundo estaba en México. Entonces tiene relevancia histórica. Ahí, pues, digo, aquí atrás tengo una y así, pero sí, en México había muchas de esas televisiones de esa marca y de esa tecnología, vaya, porque sí, claro, porque aparte la película estaba ambientada que era en los 90s, ¿no? Bueno, sí, finales de los 90s. Sí. En los 90s. Que digo, no sé si tiene tanta relevancia en cuanto a que pues no sé si algo hubiera cambiado el hecho de que hubiera tecnología. O sea, los mafiosos siguen existiendo, la obsesión por el deporte sigue existiendo, el accidente, el alcoholismo. O sea, no creo que habría cambiado tanto, pero pues es algo que es un hecho que está ambientada en los 90s. Sí, digo, se refleja en algunas cosas. Por ejemplo, creo que el hecho de que pues, los celulares pues no eran comunes en esa época, entonces para comunicarse con alguien o tenía que ir a verlos o tenía que marcarles en un teléfono público, ¿no? Cosas así. Que por ejemplo, quién sabe si lo del personaje de Matt Smith, de Ross, de que nadie lo podía localizar y todo eso, a lo mejor en la actualidad sería más difícil estar inalcanzable accidentalmente, ¿no? Es mucho más fácil que la gente se comunique contigo. Sí. Con la mamá también, ¿no? Cambiado, que, pues, siempre le llamaba por teléfono o hasta con la mamá también. Teléfono ahí de calle y todo. Y pues a lo mejor hubieran hecho algún tipo de videollamada o mensajes también, ¿no? Sí. Sí, literal. O sea, las cosas que se harían hoy en día.
Y, por ejemplo, creo que eso también le puede ayudar un poco a escapar al final de la película, estar off the grid y todo eso. Bastante. Hoy en día creo que es más difícil. O también de que la facilidad, digo, no que no pase ahorita, la verdad es que seguramente también, pero la facilidad con la que mataban gente y era como de, pues vámonos, o de que se sordeaban bastante de cosas y como que había mucha evidencia y que digo, ya después sí inmiscuyen a Hank en un crimen y ya sale en la tele y todo, pero pues de repente sí es como que, por ejemplo, los judíos dicen, pues vámonos aquí, y toda la matanza que hicieron de que en una tarde así como si nada, y nunca dice nada de ellos, que digo, seguirá pasando por las mafias y todo, pero también es algo que me llamó la atención. Sí, pero pues, por ejemplo, digo, nosotros que vivimos en México, ¿no? Sí. Pues nos toca de que hay videos y así, claro. Pero lo sabemos es difícil ahora, como quiera, pero al menos ya hay video de ese tipo de cosas que antes pues era de que te tenías que enterar porque hubo algún tipo cuando de entran ahí a alguien te dijo o algo, ¿no? Que era un casino, ¿qué era? Los judíos. Bueno, sí, era un tipo de... Sí, era una especie de alguien les toma foto a lo que pasó afuera. Alguien pone de que, oigan, no vengan a este lugar, que están ahí. Entonces, sí. Literal, sí, o sea, es más relevante de lo que se documenta todo eso hoy en día mucho más fácil. Sí, es más relevante de lo al momento en vez de después. ¿Dónde? Otra forma en la que es relevante, no en la historia, sino en el contexto, ahí que mencionan que pues esta película sucede en Nueva York, de que Nueva York se estaba empezando a gentrificar y todo eso, que es curioso pensar que hubo una época en la que Nueva York no estaba gentrificado, ¿verdad? Como que es como que la ciudad gentrificada, en mi opinión. Entonces es curioso pensar que antes tenía todos los diferentes tipos de personas de diferentes etnias y contextos y todo, ahí lo vemos en Nueva York. Sí, porque creo que esta película sucede a mediados de los 90 o inicios de los 90 y a finales era el 98. No sé por qué pensé que... Pero bueno, pues digo, era en los 80 cuando él llegó a la ciudad, ¿no? ¿Cuánto tiempo dicen que tenía? Creo que tenía 10 años, sí. Que tenía 10 años, ¿no? ¿Cuánto? Sí, entonces, pues, a finales de los 80 fue cuando él llegó. Sí, me imagino que cambió mucho la ciudad en ese tiempo. Sobre todo para una ciudad tan grande como Nueva York. Pero sí, digo, la verdad a mí me encantó la película y pues digo, como pudieron ver aquí, es un poquito más mixta que otras películas de Aronofsky, ¿verdad? Hay otras que son más de que como mundialmente o across the board, ¿no? Muchas de sus otras películas son de que nominadas a los premios, tanto el mismo Aronofsky como los actores, como el guión y todo. No sé si a esta película le vaya a alcanzar o no, pero definitivamente sus otras películas, como dices tú, sí son más generalmente aclamadas. Sí, que es interesante. La verdad, me pregunto, porque siento que a veces es una reacción un poco, ¿cómo llamarla? Rápida, al ser una película tan diferente de él. Me pregunto cómo va a cambiar la opinión sobre esta película, porque no creo que se quede igual. Creo que va o a mejorar o a empeorar, ¿no? De que, bueno, es la oveja negra de la película, digo, de la filmografía de Aronofsky. O es tal de vez que, con los es esta película que hizo. Tal vez con los fans del cine sí pueda cambiar, porque la gente en general no le importa ¿sí? quién dirija una película y solo es de que, mira, la nueva película de Austin Butler, voy a ver la nueva película de Austin Butler, pero con los fans del cine creo que sí podría ser algo en donde, pues a lo mejor vemos esto como un parteaguas en donde él se fue a otra dirección, completamente por el cielo, como dices tú, puede regresar a su otro tipo de películas y esta queda como la oveja negra. Será interesante verlo de ese lado, ¿no? Es muy interesante, la verdad. Y la verdad es que esta película se me hace que se presta mucho a diálogo, digo, como acabamos de ver aquí, ¿verdad? Creo que es algo también interesante de ella. Pero pues bueno, ahí si ya la vieron, díganos qué opinaron de ella, y si no la han visto, pues díganos
Ahí qué opinaron del episodio y qué opinan de Aronofsky en general. Esta dirección que está teniendo, ¿verdad? Es interesante también. Pero pues bueno, ahí sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio del podcast. Fuimos Paco Trimí y Laura Chapa. Bye. Hasta la próxima. Bye bye.